Saludos amigos, quiero dedicar la parashá de hoy a ese maravilloso pueblo de Ucrania que está siendo salvajemente invadido por las fuerzas del oso apocalíptico. Más de 160 misiles, más de 6 invasiones por diferentes lugares. La capital de Ucrania, Kiev, en unos días, si Occidente no hace algo, caerá bajo las huestes rusas. Hoy nos solidarizamos con nuestro pueblo de Ucrania, con nuestros hermanos de Ucrania, con la comunidad judía que aún queda en Ucrania. Y pedimos al cielo que traiga pronto la paz y que use a las naciones libres del mundo para detener al oso blanco y no permitir que continúe esta masacre contra el pueblo de Ucrania. Lo único que podemos hacer ahora es levantar nuestra voz, hacer tefilá y pedir al cielo que nos traiga la paz, orando que aquellos que tienen en sus manos el poder de intervenir dinámicamente contra las fuerzas invasoras del oso blanco, actúen antes que sea demasiado tarde. Para ustedes, nuestros hermanos de Ucrania, especialmente nuestros hermanos hispanos que están en Ucrania, dedicamos esta parashá. Hoy, 26 del mes de Adar, 1 del año 5782. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos nuestros hermanos y amigos dispersos en toda Iberoamérica, ya sea en el norte, en el sur del Atlántico, ya sea en el Mar Norte o en el Pacífico, donde quiera que haya un hispano, le enviamos un saludo fraterno y un gran Shabbat Shalom, Nos corresponde estudiar hoy la penúltima parashá del segundo libro de Moshe Rabbeinu, el libro de Shemot. Y el nombre de nuestra parashá proviene, como siempre, del primer pasuk, el primer versículo con el cual se inicia el texto, Shemot capítulo 35, el verso 1. Vayakel Moshe el kol edat bene Israel. Entonces Moisés reunió a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Hashem ha mandado a hacer. Estas son las cosas que Hashem ha mandado a hacer. Aquí está el nombre de nuestra parashá. La grandeza encríptica que está aquí. Vayakel Moshe el kol adat bene Israel. Adat, la comunidad de Israel. Bueno, observa que se trata de una reunión pública para explicar las órdenes e instrucciones del Eterno en primer lugar, en relación con la observancia del Shabbat y de no encender fuego, lógicamente, para cocinar en Shabbat. Y es en esta parashá donde se nombran dos grandes artesanos para asistir a Moshe Rabbeinu en la construcción del tabernáculo, a saber, Betzalel de la tribu de Judá y su ayudante Aholiab de la tribu de Dan. La orden del Eterno para donar una porción de lo mucho recibido del Eterno para el santuario fue tan positiva, el pueblo donó tanto que se hizo suficiente. Y Moisés tuvo que decir al pueblo: basta, ya no tienen que donar más. Con lo que ha donado alcanza y sobra. Y ahora con todas estas cosas a mano se inicia la construcción del Ohel Moed, del santuario del encuentro, donde Dios Altísimo haría sentir su presencia en medio de su pueblo. Ese es el contenido de nuestra parashá. Habiendo visto entonces la síntesis de lo que trata nuestra parashá, quiero invitarte para que sigamos estudiando juntos el tema que iniciamos en esta serie titulada Pesach, Aarón y Yeshua, hoy en su tercera entrega. Y la razón de esta serie es la cercanía de Pesach. Ya sentimos el olor a Pesach, a los panes sin levadura.
Y las preguntas que la gente se hace acerca de la relación existente entre Yeshua y Pesa y entre Aarón y Yeshua. Básicamente la gente se pregunta por qué muere Yeshua en Pesa y no Yom Kippur. Tiene más sentido en Yom Kippur. ¿Qué relación hay entre el sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de Yeshua? ¿Cómo puede ser Yeshua sacerdote y mucho más sumo sacerdote si no proviene ni de Leví ni de Aarón? Yeshua puede ser aspirante al trono de David, puede ser aspirante al trono de David por ser descendiente de Judá en sentido general y de la familia de David en sentido particular, pero no puede ser sacerdote de la línea de Aarón. ¿Por qué? Porque él no desciende de Aarón, él desciende de David, no proviene biológicamente de Leví, proviene de Judá. Para comenzar a descifrar este misterio, te mostré cómo en las Escrituras se habla de un sacerdocio relacionado con esta edad presente, el cual pertenece a Aarón y a sus descendientes. Pero esa misma Escritura que nos habla de este sacerdocio para esta edad presente, también nos habla de otro sacerdocio relacionado con el mundo por venir. Y es en relación con ese mundo por venir, no el presente, no a esa edad presente, sino a esa nueva edad que está por venir, la edad mesiánica, a donde pertenece el sacerdocio de Yeshua como Mesías sacerdotal. Cuando estudiamos, por ejemplo, el libro de Hebreos, el libro de Igeret y Brin, notamos enseguida que se relaciona a Aarón como sumo sacerdote de los bienes presentes y a Yeshua como sumo sacerdote de los bienes por venir. Y es por eso que al estudiar Igeret y Brim, la carta a los Hebreos, debemos ser siempre muy cuidadosos porque te vas a encontrar en esta carta un contrapunteo entre análisis y reflexiones que tienen que ver con esta edad presente y análisis y reflexiones que tienen que ver con el mundo por venir. Por ejemplo, Hebreos capítulo 2, verso 3 nos dice lo siguiente: porque no entregó a los malachim al mundo venidero acerca del cual hablamos. Observa que dice, estamos hablando del mundo venidero. Por tanto, aunque se mencionan cosas de esa edad presente y aunque se mencionan cosas que se corresponden a esta edad presente, el objetivo no es esta edad presente. El objetivo es el mundo venidero, es el Olam Haba. Entonces, debes de tener cuidado con esto porque en un mismo texto las Escrituras pueden estar hablando de una cosa y también paralelamente en otra cosa. Les voy a dar un ejemplo tomado de Maimónides. Maimónides, el sefardí, cuando habla de las profecías bíblicas sobre el Mesías, nos menciona una de ellas documentada en Números 24. Números 24. Y veamos cómo él lo explica. Números 24, verso 17. Dice el texto, lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob, un cetro se levantará de Israel. Él aplastará las frentes de Moab y las cabezas de todos los hijos de Sed. ¿Cuál es el significado de este texto? ¿Es una referencia al Mesías, hijo de David? ¿O es una referencia a David, padre del Mesías? Maimónides nos dice lo siguiente. La frase, lo veré, pero no ahora, es una referencia a David. Sin embargo, la frase, lo veré, pero no cerca, es una referencia al rey Mesías. Sigue diciendo Maimónides. Una estrella saldrá de Jacob. Eso está relacionado con el rey David. Otro cetro se levantará de Israel. Ese es el rey Mesías. Dice el texto, herirá las frentes de Moab. Dice Maimónides, ese es David. Sigue el texto y dice, destruirá a todos los hijos de Sed. Ese es el rey Mesías, dice Maimónides, el ley de los reyes, ¿no? Mishneh Torah. Observa entonces cómo Maimónides en un mismo texto menciona dos personajes relacionados pero separados en el tiempo, David y el Mesías. Así también
en el libro de Hebreos se contrapuntea a Aarón, sumo sacerdote, con Yeshua, sumo sacerdote. Pero uno, el primero, Aarón, pertenece a esta edad presente. El segundo, Yeshua, al mundo por venir. Es decir, separados en el tiempo también. Así que, al estudiar la carta a los Hebreos, como también otras escrituras, es importante tener en cuenta que cuando se tratan temas proféticos, el género literario juega un rol fundamental para comprender, interpretar y aplicar correctamente esos textos. De modo que la Torá nos habla de dos tipos de sacerdocios que se corresponden con dos tipos de edades. Esta edad presente y el mundo por venir. Una identificada por el sacerdocio arónico y la otra identificada por el sacerdocio mesiánico. O sea, estas dos edades vienen identificadas también por sendos santuarios. Uno que se corresponde con esta edad presente y otro que se corresponde con el mundo por venir. Entonces, el sacerdocio que se corresponde a esta edad presente es el que estamos estudiando en el libro de Shemot, bajo la dirección de Moshe Rabbeinu, con la asistencia de estos dos grandes artesanos que en la parasha de hoy son nombrados, Bezalel y Aholiab, y la participación, por supuesto, del pueblo con sus ofrendas voluntarias. Sin embargo, el santuario diferente es el auténtico santuario, por cierto, no hecho de materiales terrestres, sino el que le fue mostrado en una visión a Moshe, y del cual el santuario terrenal es una réplica autorizada, con todas las limitaciones propias de las cosas físicas. Recuerda lo que está escrito en la Torá. Shemot, capítulo 25, verso 40, dice así: y mira que lo hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte. Así que tenemos dos santuarios, uno para esta edad presente, el otro para el mundo por venir. Aarón fue elegido para ser sumo sacerdote del santuario presente. Yeshua, como Mashiach, ha sido elegido para ser sumo sacerdote también, pero no del santuario presente, elegido para ser sumo sacerdote del santuario reservado para el mundo por venir. El sacerdocio presente que ministra en el santuario presente es hereditario. El sacerdocio del mundo por venir no es hereditario. Su conexión viene por Melquisedec, no por Aarón. Y por eso te decía en la clase previa que la Torá nos habla de un tipo de sacerdocio diferente al sacerdocio de Aarón. Y si no entiendes esto, no vas a poder entender el misterio del Mashiach sacerdotal, mucho menos a Yeshua como Mesías sacerdotal. Así que vamos a revisar un poquito de nuevo la base textual de este sacerdocio relacionado con el mundo por venir, como está escrito en nuestra Sagrada Torá. Teilín 110, verso 4. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres Cohen, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Observa que este otro sacerdote no viene por la línea de Aarón, viene por la línea de Melquisedec. Es decir, se nos habla de un sacerdocio para siempre, pero no para Aarón, sino a otro elegido a la manera como fue elegido sumo sacerdote también, Melquisedec. El sacerdocio dado a Aarón de forma hereditaria es para siempre también, pero es para siempre no una referencia a la eternidad, sino para siempre mientras dure esta edad presente. El sacerdocio dado a Yeshua como Mesías sacerdotal, por decreto, no por herencia, es para siempre también. Pero este para siempre no es tampoco una referencia a la eternidad, sino para siempre mientras dure la edad mesiánica. Una vez concluye la edad mesiánica, Yeshua mismo afirma en nuestros libros, entregará el reino al Padre para que Hashem y solo Hashem sea todo en todos. Así está escrito, Higueret, Corintios, Aleph, capítulo 15, a partir del verso 28. Entonces
vendrá el fin. Cuando Mashiach entregue el reino al Dios y Padre, cuando suprima todo dominio, toda autoridad y poder, pues Mashiach debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, también, como lo hace ahora, el Mashiach mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios Altísimo sea todo en todo. Esa frase es poderosa, para que Dios Altísimo sea todo en todo. De modo que, aunque el sacerdocio arónico es para siempre, y aunque el sacerdocio del Mesías sacerdotal es para siempre, debemos entender esa espacialidad dentro del género literario propio de la profecía, que viene inside, dentro de los límites de esta edad presente, y también inside, dentro de los límites de la edad mesiánica, antesala de las edades eternas, donde solamente Dios Altísimo y nadie más va a dirigir la nueva economía verdaderamente eternal del cual nos han hablado los profetas. Así que se nos habla de un sacerdocio para siempre también, pero no para Aarón, sino para otro elegido a la manera como fue elegido Melquisedec, sumo sacerdote. Y este Melquisedec histórico pudo ser elegido así porque fue sin padre, sin madre, sin genealogía. Es decir, fue un sacerdote legítimo, fue un rey legítimo porque reunió las condiciones exigidas en Solem para ser tanto sacerdote como rey y por lo tanto poder ser elegido por decreto. El sacerdocio arónico no se transmite por decreto, sino por sucesión hereditaria. Y además solamente está limitado al templo, al santuario, al sacerdocio. Nada que ver con la monarquía, absolutamente nada que ver con la monarquía. Sin embargo, el sacerdocio de Melquisedec incluye ambos oficios, el sacerdotal y el monárquico. Por tanto, cuando se habla de Yeshua como Mesías, incluye ambos oficios, el oficio sacerdotal y el oficio monárquico. Ambos oficios en una misma persona, porque su sacerdocio es al estilo de Melquisedec, no al estilo de Aarón. Y no para esta edad presente, sino para el mundo por venir. Es decir, no oficia en el tabernáculo terrenal, sino en el tabernáculo celestial. Estas son cosas que debes conocer para comprender el misterio del Mesías sacerdotal. No podemos hablar del Mesías sin mencionar estos dos roles en una sola persona, el rol sacerdotal y un rol monárquico. ¿Qué ha hecho el judaísmo tradicional? Presta mucha atención a esto. ¿Qué ha hecho el judaísmo tradicional? El judaísmo rabínico talmúdico tomó las dos funciones del Mesías, la sacerdotal y la monárquica, y lo dividió en dos personas, en dos Mesías. Un Mesías que sufre y muere, identificado en el judaísmo talmúdico como Mashiach ben Efraín o Mashiach ben Yosef, y otro Mesías, uno que no sufre ni muere, sino que es un Mesías invicto, identificado como Mashiach ben David, o el rey Mesías, que menciona Maimónides en la profecía bilánica. El primer Mesías, según el judaísmo tradicional, muere librando las batallas de Israel. El segundo Mesías no muere, sino que triunfa, trae paz al mundo, reconstruye el templo, elimina la idolatría de la tierra, resucita al Mesías sufriente, al Mesías ben Yosef, y establece la edad mesiánica. Hoy día, cuando escuchas a los rabinos hablar o a sus emisarios enviados a nuestras redes sociales para hablar del Mashiach, verás que solamente hablan del segundo Mesías, del Mesías invicto, del indefectiblemente Mesías. ¿Y qué te van a decir de Yeshua? Le van a decir que no califica para ser el Mesías porque no cumplió las profecías mesiánicas. Esto es en esencia lo que te van a decir. Mira, Yeshua no cumplió con estos requisitos mesiánicos. La construcción del tercer templo, traer una era de paz mundial, acabar con el odio, la opresión, el sufrimiento, la enfermedad,
eliminar la idolatría de la tierra, esparcir un conocimiento universal sobre el Dios de Israel, uniendo a toda la raza humana como una sola. Básicamente, esto es lo que te van a decir y luego te van a preguntar, dime una cosa, ¿Yeshua trajo paz al mundo? No. ¿Yeshua eliminó la idolatría de la tierra? No. ¿Yeshua ha unido a toda la raza humana bajo la aceptación y conocimiento único del Dios de Israel? No. Entonces, si Yeshua no ha cumplido ninguna de estas cosas, ¿cómo puedes reconocerlo como el Mesías? Pero esto es básicamente lo que te vas a encontrar por todos lados en las redes sociales. Escucha la pregunta que te hacen. Si Yeshua no ha cumplido ninguna de estas cosas, ¿cómo puedes reconocerlo como Mesías? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es la siguiente. ¿Y a dónde me dejas al Mesías sacerdotal? ¿Dónde dejas al Mesías según la clase de Melquisedec que menciona la Torá? ¿Dónde dejas al siervo sufriente de Hashem que se hace responsable de los pecados de muerte de Israel y del mundo? ¿Dónde dejas al humilde rey que viene a ti montado en un burro? ¿Dónde dejas al Mesías que ha sido prometido que vendría a Sion como un Goel, un redentor que arriesga su vida a favor de los que se arrepientan de los pecados de muerte en Jacob? Observa que en el judaísmo tradicional, rabínico, cuando se habla del Mesías, se habla solamente del Mesías Ben David, del rey Mesías. No se habla del Mesías sacerdotal, no se habla del Mesías sufriente. Al Mesías sufriente como que lo ocultan, lo esconden, no se habla prácticamente de él. Y cuando lo hablan, lo presentan de forma tal que nada tenga que ver con Yeshua como siervo sufriente. Y lo hacen no académica o exegéticamente, sino tendenciosamente, para esconder y alejar a Yeshua del pueblo judío. Lógicamente, si aplicas a Yeshua las exigencias del Mesías invicto, del indefectiblemente Mashiach, del rey Mesías de Maimonides, Yeshua no califica, no cumple los requisitos de las profecías mesiánicas, y eso se hace evidente. Es autoevidente, no requiere verificarlo, está ahí delante de nuestros ojos. No hay paz en la tierra. La idolatría pulula en nuestras calles, incluso en muchos templos cristianos. La enfermedad, las guerras, las muertes, el ateísmo, el agnosticismo, la burla hacia los valores religiosos cada vez se hace más evidente en nuestra generación. Ciertamente Mashiach Ben David no ha llegado todavía. ¿Dónde está el problema? El problema viene por no entender que las mismas escrituras que hablan del Mashiach Ben David, del rey Mesías, nos hablan de otro Mesías que le precede, el Mesías sufriente, el Mesías sacerdotal, según la clase de Melquisedec, y que no son dos personas distintas, sino una misma persona que realiza sus funciones sacerdotales en dos tiempos diferentes, una en esta edad presente realizando la función sacerdotal y la otra en la edad mesiánica realizando su función monárquica. Y según el Salmo 110 que hemos estudiado, este nuevo sacerdote que es prometido a Israel no proviene de Aarón, es según la orden de Melquisedec. Miremos de nuevo juntos el Salmo 110, de Elí 110, verso 4. El Señor, Hashem, ha jurado y no se va a retractar. Tú eres sacerdote para siempre. Pero no según el orden de Aarón, según el orden de Melquisedec. Piensa ahora en esto. Si cuando se escribió este salmo, el sacerdocio de Aarón estaba funcionando, el templo estaba en su lugar, los sacerdotes en su lugar, los levitas estaban en sus puestos, los sacrificios funcionando, tanto el de la mañana como el sacrificio continuo de la tarde. ¿Por qué entonces se profetiza la aparición de otro sumo sacerdote diferente al de Aarón y que viene relacionado con Melquisedec? ¿Qué es la diferencia entre estos dos sacerdotes y estos dos sacerdocios? De modo tal que se profetiza en este salmo la llegada de uno distinto al sacerdocio arónico. Ya has visto las dos más importantes diferencias entre el sacerdocio de Aarón y el de Melquisedec. Primero, el sacerdocio de Aarón es hereditario, el de Melquisedec
es por decreto. Segundo, el sacerdocio de Aarón es solamente operativo en la dimensión sacerdotal, mientras que el de Melquisedec reúne en una sola persona dos oficios, el sacerdotal y el monárquico. O sea, no pierdas de vista esto. La profecía bíblica nos habla de un solo Mashiach, que no solamente cumple dos roles diferentes, sino que se revela en dos tiempos diferentes. El rol sacerdotal para esta edad presente y el rol monárquico para la edad mesiánica. O sea, no puedes tomar el rol monárquico del rey Mesías reservado para la edad mesiánica y meterlo empujones dentro de esta edad presente. Porque si así haces, destruyes la Torah, es decir, la malinterpretas, creando un caos exegético y escatológico que desorientará y confundirá a la gente. Toma nota de esto dentro de tu alma. No son dos Mesías, uno que sufre y muere y otro invicto y triunfante, como enseña el judaísmo rabínico talmúdico, sino un solo Mesías, que primero se revela como Mashiach sufriente, ejerciendo un rol sacerdotal, y luego aparece de nuevo como Mesías monárquico para entonces cumplir su rol como el rey Mesías que menciona Maimónides. A saber, levantar el nuevo templo, traer una era de paz mundial, acabar con el odio, la opresión, el sufrimiento, la enfermedad, eliminar la idolatría de la tierra, esparcir un conocimiento universal sobre el Dios de Israel, uniendo a toda la raza humana como una sola. El Yeshua que nosotros conocemos por la historia, no lo puedes relacionar con el Mashiach ben David, porque no vino a funcionar como Mashiach ben David, sino como Mesías sufriente. El Mesías en su rol sacerdotal, ofreciendo expiación por los pecados de muerte de Israel y del mundo. Es decir, expiación por los pecados que no tienen perdón en la ley de Moisés. Ahora, quiero que pongas muchísima atención a lo que te voy a explicar. Seguramente encontrarás que la idea de un Mesías que aparece y se esconde y reaparece de nuevo es impugnada incluso burlonamente por los rabinos talmúdicos. Como es el caso de un rabino y su encuentro con un pastor evangélico en Jerusalén hace un tiempo atrás. Quiero que observes tú mismo la entrevista. Ahí la tienes. Well, what is your take on the Messiah? I mean, are you expecting a Messiah from studying your scriptures? Any minute. Please God right now. And when he comes, the temple will come and there'll be peace in the world. But we don't have the temple. We don't have peace, so we know he hasn't come. And is that a thing with Jesus? Is that he didn't free Israel from the Roman Empire? That's a small problem. He didn't bring peace to the world. Okay. He didn't bring the temple. What if he still will? What if he'll return? Okay, you know what? I'll tell you what. I'll prove I'm the Messiah for you right now. Okay. I'll do any miracle you want. Just tell me what you want right now on the spot. Okay. Tell me. Pick one. Pick a good one. Let's see. The temple's destroyed. Raise it in 3 days. Okay. I'll do it next time when I come back. Okay. All right. Yeah. Te encontrarás que la idea de un Mesías que aparece y se esconde y reaparece de nuevo es impugnada, incluso burlonamente, por los rabinos talmúdicos. Acabo de mostrarte un ejemplo clásico. Este pastor se quedó con la boca cerrada, no sabía absolutamente nada que responder al argumento del rabino. Prácticamente le da la razón al rabino. Ahora, el rabino tenía la mejor intención del mundo, pero lógicamente aún no le ha sido revelado el misterio del Mashiach. Solamente Dios Altísimo puede hacer eso. Y de ahí la confusión del rabino. Y también el pastor tenía la mejor intención del mundo, pero cero conocimiento del judaísmo. Y por eso el rabino lo deja como sin respuesta, totalmente humillado académica y teológicamente. Lo que este pastor necesita es aprender las raíces hebreas del cristianismo sin judaizar a la gente, sin judaizarla, sin destruir el rol que cada uno tiene en la redención.
Y es por eso que me escuchas diciendo constantemente, hay que estudiar, hay que certificarse en estudios hebraicos, porque tarde o temprano te verás en una posición donde tendrás que responder a estos argumentos. Y para entonces no me vas a poder llamar y decir, rabino, mire, venga acá y ayúdeme a responderle a ese hombre. Es posible que no tenga la ocasión de hacerlo. La primera cosa que debes saber es que la idea de un profeta que aparece, es retirado de nosotros y se promete volver a enviar, no es una idea descabellada o irracional, como sugiere el rabino en el video. Tampoco es una idea cristiana, es una idea judía, es una revelación de la mente suprema de Dios Altísimo. Y se lo voy a demostrar por las Escrituras. Creo que todos conocemos la historia del profeta Eliyahu, el profeta Elías. Le tocó ministrar durante el reinado del malvado rey Acaz al frente de la monarquía norteña, luego de la división del reino de Israel. El profeta Eliyahu hizo milagros impresionantes. Monte en Carmelo demostró a los israelitas del norte que ni Baal ni sus sacerdotes eran verdaderos, que solo Hashem es Elohim, solo Adonai es Dios Altísimo. Y al final de su carrera, el Eterno le dice que nombre un sustituto porque su tiempo de servicio ha concluido, y entonces Elisha, su asistente, es nombrado sucesor del gran Eliyahu Hanabí. Eliyahu le dice a Elisha, quédate aquí que voy a tal lugar. No te voy a dejar. No te voy a dejar, no sea que te me desaparezcas. Y así suceden varios escenarios parecidos. Finalmente, Eliyahu le revela a su sucesor que va a ser separado para siempre de él, y que si lo vieres ser, si tú me ves siendo arrebatado al cielo, entonces una doble porción de mi espíritu va a venir sobre ti. Y así sucedió. Dice la Escritura que repentinamente se apareció como una nube de fuego allí, un carruaje, una merkabá celestial, y un ángel tomó a Eliyahu, lo subió en el carruaje y se desapareció Eliyahu. Fue arrebatado, fue llevado a otro lugar. Elisha nunca más vio a su maestro, ni el resto de Israel supo más de Eliyahu. De no ser porque Elisha preservó la historia para nosotros, nunca habríamos sabido qué pasó con el profeta Eliyahu. Simplemente Dios mismo se lo llevó a otra dimensión, a otro lugar. Pon cuidado al factor tiempo y espacio. ¿Cuándo tuvo lugar esto? Tuvo lugar siglos antes del nacimiento de Yeshua, muchos años antes del exilio babilónico. Desaparece el reino del norte de Israel, siglo 8 antes del nacimiento de Yeshua. Después desaparece el reino del sur de Israel, siglo 6 antes del nacimiento de Yeshua. Concluye el exilio babilónico. Los judíos regresan de Babilonia para reconstruir la vida nacional, el templo, las instituciones, en fin, el Estado judío. Pasan los años y aparece el profeta Malaquías, después de Nehemías, después de Esdras, después de Haggai, después del sacerdote Zacarías. De hecho, el último de los profetas, Malaquí, que fue parte de los hombres de la gran asamblea, más de 400 años antes del nacimiento de Yeshua. Observa, 400 años antes de Yeshua, cuando el tema de Yeshua no era un asunto de debate, cuando la mesianidad de Yeshua no era asunto de debate. ¿Y qué nos dice Dios Altísimo por medio del profeta Malaquí sobre este otro profeta Eliyahu que se había revelado a Israel cientos de años antes, en los días del rey Acaz en el norte de Israel? Dios mismo revela ahora, por medio del profeta Malaquías, que ese mismo profeta Eliyahu, que había sido arrebatado al cielo hacía muchos años atrás, será enviado de nuevo, se revelaría de nuevo a Israel para introducir a Mashiach ben David, como está escrito en su profecía, Malaquías 4:5. He aquí, yo os envío otra vez al profeta Eliyahu, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Bueno, ¿qué profeta es este? El mismo que fue conocido en Israel y que hizo los milagros extraordinarios que conocemos, y que el pueblo de Israel del norte, comenzando por el rey Acaz y su esposa, rechazaron y persiguieron y buscaron para quitarle la vida. Dios lo arrebató, lo quitó de en medio, lo escondió. Sin embargo, promete luego que lo enviará por segunda vez al pueblo judío. De modo, mis amigos, que
La idea de un profeta que aparece, es arrebatado y escondido de nosotros y prometido enviar otra vez, no es una idea cristiana, es una idea judía. Lo mismo con Mashiach ben Yosef, el Mesías sacerdotal. Viene, es presentado a Israel, es rechazado por el liderazgo político como lo fue Eliyahu en sus días, aunque aclamado por muchos judíos, como lo fue Eliyahu también en sus días. El caso es que Dios lo arrebata a otra dimensión, lo retira del escenario y promete enviarlo de nuevo en otro momento, como se prometió también hacerlo con el profeta Eliyahu. Así que la idea de un profeta que aparece, se esconde de nosotros y reaparece luego para concluir su misión, no es una idea pagana, es una idea judía. No es una idea extraña al judaísmo, es parte del judaísmo. No es una idea cristiana, es una idea de Dios. Y no solamente te lo he demostrado por las Escrituras, también te lo puedo demostrar por la historia judía, porque no uno ni dos, otras mentes extraordinariamente pensantes de Israel también han creído lo mismo, pero esto será asunto que vamos a estudiar después. Así que no te dejes impresionar por este tipo de argumento que la idea de un profeta que aparece retirado de nosotros y reaparece luego es una idea irracional o no judía. Absolutamente no es así. Se trata de un principio que tiene fundamento en la Torá y en el pensamiento de grandes maestros de Israel. Una vez que tú tienes este conocimiento, verás cómo tu percepción del encuentro del rabino con el pastor evangélico en Jerusalén tiene ahora otro sentido totalmente diferente. Vamos a ver de nuevo el argumento del rabino y juzga ahora por ti mismo tu respuesta. Well, what is your take on the Messiah? I mean, are you expecting a Messiah from studying your scriptures? Any minute. Please God right now. And when he comes, the temple will come and there'll be peace in the world. But we don't have the temple. We don't have peace, so we know he hasn't come. And is that a thing with Jesus? Is that he didn't free Israel from the Roman Empire? That's a small problem. He didn't bring peace to the world. Okay. He didn't bring the temple. What if he still will? What if he'll return? Okay, you know what? I'll tell you what. I'll prove I'm the Messiah for you right now. Okay. I'll do any miracle you want. Just tell me what you want right now on the spot. Okay. Tell me. Pick one. Pick a good one. Let's see. The temple's destroyed. Raise it in 3 days. Okay. I'll do it next time when I come back. Okay. All right. Yeah. Ahora, ¿qué le habrías respondido tú al rabino de haber estado allí y tenido el conocimiento que ahora tienes? ¿Qué le habrías respondido? Es por eso que te decía y te lo repito. El Yeshua que nosotros conocemos por la historia no lo puedes relacionar con el Mashiach ben David porque no vino a funcionar como Mashiach ben David, sino como Mesías sufriente. El Mesías en su rol sacerdotal, ofreciendo expiación por los pecados de muerte de Israel y del mundo, es decir, expiación por los pecados que no tienen perdón en la ley de Moisés. Bueno, volviendo al Dabar, al asunto, observa entonces las similitudes entre el judaísmo rabínico nezarita que surge en Israel antes de la destrucción del segundo templo y el judaísmo rabínico talmúdico que es creado mucho después por los judíos romanos en los próximos 4 siglos luego del judaísmo rabínico nezarita. Aquí están algunas cosas en las que coincidimos. Ambos judaísmos creemos en el Mesías como una realidad no negociable. Segundo, ambos judaísmos creemos en la aparición de un Mesías sufriente que es seguido por un Mesías invicto. Tercero, ambos judaísmos afirmamos que el Mesías sufriente muere y luego es resucitado, con la variante que quien resucita al Mesías ben Yosef es el Mesías ben David, según el judaísmo rabínico talmúdico, mientras que quien resucita al Mesías sufriente es nada menos que Dios Altísimo mismo en el judaísmo rabínico nezarita. Hasta aquí, este es el mismo modelo para el Mesías, para ambos. O sea, ¿dónde están las diferencias? ¿Dónde están las diferencias? Te vas a sorprender de las diferencias. Pero esto será ya tema para la próxima clase que no te querrás perder por nada del mundo. En conclusión, estamos preparándonos para dar respuesta
a ciertas preguntas que la gente se hace cada vez que se acerca la fiesta de Pesaj, la Pascua judía. ¿Por qué muere Jesús en Pesaj y no en Yom Kippur? ¿Qué relación hay entre el sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de Jesús? ¿Cómo puede ser Jesús sacerdote y mucho más sumo sacerdote si no proviene ni de Leví ni de Aarón? Como verás, hemos comenzado a dar respuestas a estas preguntas y sería del todo imposible responderlas si no conocemos qué dice la Escritura hebrea acerca del Mesías. ¿Por qué es necesario un sacerdote según el orden de Melquisedec diferente al de Aarón? ¿Y cómo podemos entender el rol sacerdotal del Mesías sufriente como algo separado al rol sacerdotal de Aarón? Bueno, para terminar la clase de hoy, quiero llamar tu atención a un texto de nuestra parashá que me cautiva el corazón. Me refiero a Shemot 35, 21. Dice así: y todo aquel a quien impulsó su corazón y todo aquel a quien movió su espíritu vino y sacó la ofrenda del Señor para la obra de la tienda de reunión, para todo su servicio y para las vestiduras santas. La mayoría de las veces que las compañías y las grandes empresas ofrecen posiciones de trabajo, requieren certificación y experiencia. Sobre todo en el campo de la jurisprudencia, la medicina, la tecnología y otras ciencias, ¿no? A ninguna firma de abogados le conviene tener, por ejemplo, recién egresados de la Escuela de Leyes. Tampoco a la NASA para enviar una misión a Marte, por ejemplo. Algún tipo de experiencia se requiere aparte de la certificación adecuada. Imagínate ahora que la NASA está buscando ingenieros e investigadores para una misión espacial. Y lo anuncia en los periódicos. Y viene un muchacho joven con apenas sexto grado, pero muy bien arregladito, y se presenta para el empleo. El jefe del personal lo entrevista y le hace una pregunta, la pregunta es rutina: ¿qué experiencias tienes? Bueno, dice el joven, he sido vendedor de ladrillos y sé colocar bloques en la construcción de vivienda. El jefe del personal de la NASA casi no puede contener su risa burlona, ¿no? Pero el chico le dice, bueno, le digo algo, no sabré de cálculo ni de ingeniería espacial, pero le aseguro que tengo un corazón dispuesto para hacer el trabajo. Bueno, ¿qué piensas tú que le diría el encargado de reclutar ingenieros espaciales para la NASA a este joven? Lo más probable es que se aguantará la carcajada por un asunto de respeto cultural, ¿no? Y le dirá al chico que mejor siga vendiendo ladrillos y poniendo bloques. Esto es justamente el caso que tenemos en nuestra parashá. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, provenían de una generación de esclavos que solamente sabían hacer barro y poner ladrillo. Eso es lo único que sabían hacer. Y ahora el más grande empresario del universo quiere construir una obra maestra de arquitectura que sería capaz de unir el cielo con la tierra. Un emprendimiento más demandante y mucho más sagrado que el de enviar una nave espacial a Marte. Esa obra sería el Mishkan HaKadosh. ¿Y a quién llama el Eterno para tan delicada tarea a fin de que participe en ella? Dice nuestra parashá que el jefe del personal del cielo llamó a todo aquel a quien impulse su corazón, a todo aquel quien su espíritu lo mueva para participar en la sagrada tarea de la construcción del tabernáculo y las vestiduras sagradas de los sacerdotes. Mis amigos, para enviar una nave a Marte te van a requerir certificación, te van a requerir para cualquier trabajo una larga experiencia. Sin embargo, para servir a Hashem, el creador de los cielos y la tierra, todo lo que se requiere es un corazón dispuesto, un espíritu dispuesto para presentarse y decir, aquí estoy, Hashem, dispuesto a servirte. Mis amigos, para servir a Hashem y obedecer sus preceptos y trabajar para hacer de este mundo un lugar donde la conciencia universal de Dios sea conocida, no hace falta experiencia previa. Lo único que Dios te pide es un corazón dispuesto, un espíritu listo para servirle.
Cuando el corazón está dispuesto para servir a Hashem, todo lo demás va a venir por añadidura. Hashem mismo se va a encargar de sacarte esas habilidades escondidas que puso dentro de ti y utilizarlas para tan sagrada misión. Feliz el hombre que entienda esto. Feliz la mujer que lo atesora en su corazón. Feliz el pueblo que se pone en pie y le dice a Hashem, cuenta conmigo, aquí estoy, mi corazón está dispuesto, oh Dios, para hacer tu voluntad. Shabbat Shalom, amigos. Shabbat Shalom.